Yo no era supersticioso, ni de lejos. Crecí escuchando historias de La Llorona como cualquiera que haya vivido en México, pero jamás las tomé en serio. Hasta hace poco, cuando lo cotidiano se me empezó a romper en pedazos. Todo comenzó con algo tan simple que si hubiera sabido lo que venía, lo habría ignorado. Era un domingo en la noche, como a las 10:30. Salí a comprar agua a una tiendita a 2 cuadras de mi departamento. La calle estaba casi vacía. Solo un perro husmeando entre bolsas de basura y un viejo sentado en el escalón de su casa fumando. Al pasar junto a él, levantó la vista y me dijo: «No se vaya a topar con la que anda llorando por aquí». Me dio risa. Pensé que era broma, pero su expresión no cambió. Lo saludé con la mano y seguí caminando. La primera vez que escuché el llanto, me detuve sin pensarlo. Venía de la parte baja del puente peatonal, ese que cruza la avenida principal. Un llanto largo, dolido, que parecía hundirse en cada palabra. No era grito, no era lamento exagerado. Era algo más, íntimo, como si alguien estuviera llorando escondido, sin querer que la vieran. Me acerqué solo un poco. Iluminé con la linterna del celular. No vi a nadie. Solo sentí un escalofrío que no pude explicarme. Regresé a casa caminando rápido. Pensé que ahí terminaba todo, pero no. La siguiente noche, minutos antes de que me durmiera, escuché el mismo llanto, esta vez dentro del edificio. Me levanté de un salto, fui a la puerta y miré por la mirilla. El pasillo estaba oscuro. El foco que normalmente queda encendido parpadeaba cada 2 segundos. El llanto venía de las escaleras, subiendo, como si la mujer arrastrara los pies en cada peldaño. «¡Ay, mis hijos!», susurró una voz desgarrada. No me atreví a abrir. Me escondí detrás de mi cama, como si eso sirviera de algo. El llanto llegó hasta mi piso. Los pasos se detuvieron justo frente a mi puerta. Se escuchó un roce lento contra la madera, como si una mano mojada se deslizara desde arriba hasta abajo. Luego, silencio. Dormí mal, muy mal. Al día siguiente, cuando regresé del trabajo, una vecina me alcanzó en la entrada. Se veía nerviosa. «Oye, ¿tú escuchaste anoche?», me preguntó. «¿Qué cosa?». «Una señora llorando, pero llorando feo, como si estuviera lastimada». Me puse tenso. «Sí, dicen que es la Llorona que anda rondando otra vez. Mi mamá la escuchaba igual cuando era joven». Quise reír, pero no pude. Las cosas empeoraron el jueves. A las 3 de la mañana me despertó un golpe, fuerte, como si alguien hubiera tirado algo pesado en el pasillo. Me levanté con un nudo en la garganta. Abrí la puerta apenas unos centímetros. Había una cubeta metálica en el piso, volcada, llena de agua. No era del edificio, no era de ningún vecino. Y en la pared, arriba de la cubeta, había 5 marcas largas, mojadas, como de dedos arrastrándose hacia abajo. Cerré la puerta de golpe. Llamé al de seguridad del edificio, pero no contestó. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía esas marcas en mi mente. El viernes fue el clímax, y es la parte que todavía me deja helado. Llegué tarde a casa, casi a las 11. El pasillo estaba oscuro, solo un zumbido del transformador y un leve eco de mis pasos. Cuando puse la llave en la cerradura, escuché algo detrás de mí. Un llanto, suave, muy cerca. «¡Ay, mis hijos!». El sonido me atravesó. Sentí un tirón en el estómago.
Me giré muy despacio y la vi. Una mujer delgada, mojada, con el cabello pegado a la cara. El vestido, o lo que parecían ser restos de uno, estaba sucio, arrastrado. No levantó la cabeza, no me miró. Solo lloraba, con los hombros temblando. Di un paso atrás y choqué contra mi puerta. Mi respiración se volvió tan ruidosa que pensé que me escucharía. Ella dio un paso hacia adelante, pero no me vio. Parecía desorientada, como buscando algo que no estaba ahí. Mis hijos, murmuró otra vez. La escuché aspirar, como si no pudiera respirar bien. Entonces se inclinó hacia la pared y dejó su mano allí. Agua resbaló por los azulejos, agua que no debía estar ahí, agua que no podía venir de ella, ¿o sí? No sé cómo, pero me metí al departamento sin hacer ruido. Cerré despacio, cuidando que la puerta no rechinara. La escuché caminar, pasito a pasito, alejándose. Después un golpe seco, como si se hubiera derrumbado en algún punto del pasillo. No quise verificar. No soy tan valiente. No lo era entonces. No lo soy hoy. A la mañana siguiente, el cuerpo de seguridad encontró al vigilante desmayado en la entrada del edificio. Tenía un golpe en la cabeza y la ropa empapada. No recordaba nada. Solo dijo que una mujer le preguntó por sus hijos antes de que todo se volviera negro. Los vecinos no quisieron hablar mucho del tema. Unos decían que fue una indigente, otros que fue un asalto fallido, otros que la Llorona había pasado otra vez. Intenté seguir con mi vida, pero no pude. Un miedo distinto se pegó a mí desde entonces. Hasta hace 2 noches. Me mudé, claro. Me fui lejos, a otra colonia, otra rutina, otro ambiente. Y creí que ya había terminado. Pero a las 3 de la madrugada, alguien lloró afuera de mi ventana. No en la calle, no en el pasillo. Afuera de mi ventana, en un tercer piso. El mismo llanto, la misma voz rota, la misma frase que me persigue desde aquella noche. ¡Ay! Mis hijos. Me quedé petrificado. No me asomé, no abrí, no toqué nada. Cuando amaneció, encontré gotas de agua en el marco de la ventana. 5. Perfectamente alineadas. Como si una mano hubiera estado apoyada ahí, observándome mientras dormía. Y ahora vivo con la certeza de algo que no sé cómo enfrentar. No sé si esa mujer está buscando a sus hijos, o si yo, sin quererlo, me convertí en uno de ellos. Relato número 2. No sé por qué sigo contándolo. Cada vez que lo hago, siento que algo me escucha. Pero supongo que hablarlo es la única forma de no volverme loco. Todo comenzó una noche bastante común. De esas en las que uno llega cansado del trabajo y lo único que quiere es cenar cualquier cosa y dormirse sin pensar demasiado. Ese día estaba especialmente agotado. Había una falla en el edificio donde trabajaba y nos quedamos revisando el sistema hasta casi medianoche. Cuando por fin salí, la calle estaba casi vacía, salvo por unos carros estacionados y un señor que barría la banqueta de su negocio. Yo tomé un camino distinto para llegar a casa, no sé por qué. Dicen que las cosas malas empiezan así, con decisiones pequeñas, que uno toma sin pensar, pero que terminan marcando tu vida. Al pasar por debajo de un puente vehicular, escuché el sonido que inició todo esto.
Un llanto, muy suave, muy contenido, como si la persona llevara horas llorando y ya no tuviera fuerzas. No paré de caminar, pero el sonido me siguió varios pasos. No sé por qué volteé. No había nadie. Seguí derecho, intentando convencerme de que era eco o el viento, o cualquier cosa. Pero había algo en ese llanto. Algo humano. Algo doloroso. Algo que tenía un tono extraño. Como si no buscara llamar la atención, sino deshacerse en el silencio. Llegué a mi departamento, pero esa noche no dormí bien. Cada vez que estaba a punto de quedarme dormido, en mi cabeza regresaba la misma frase, aunque yo no la había escuchado realmente. ¡Ay, mis hijos! Como si mi mente hubiera completado un rompecabezas que nunca vi completo. 2 días después, escuché nuevamente el llanto, esta vez en mi propio edificio. Eran como las 11:15. Yo estaba en la sala, viendo videos, cuando escuché golpes suaves en el piso del pasillo, pasos arrastrados. Pensé que era algún vecino regresando borracho, pero luego vino el llanto, el mismo, exactamente el mismo tono, la misma cadencia, como si la grabación del puente se hubiera repetido ahí mismo. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Lo único que vi fue algo oscuro moviéndose lentamente, arrastrándose más que caminando, alejándose hacia las escaleras, y lo juro, me ardieron los ojos del susto. No pude distinguir figura, rostro ni ropa, solo una silueta negra, encorvada, que dejó un hilo de agua en el piso. Decidí no abrir. Dormí con la puerta trabada por dentro. La noche siguiente fue peor, mucho peor. Me despertó un sonido que conocía bien, el crujido de la azotea cuando alguien camina sobre ella. Ya antes subían gatos o pájaros, pero esto era distinto. Era pesado, lento, como si la persona avanzara con dificultad. Y luego el llanto, ahogado, como si intentara no despertar a nadie. Me armé de valor y subí. Sí, fui un idiota, lo sé. Cuando abrí la puerta de la azotea, el aire estaba helado, como si fuera madrugada de invierno. Todo estaba oscuro, salvo la luz tenue del foco, que parpadeaba. Avancé despacio. Entonces vi algo que me dejó helado. Marcas de pies descalzos, mojados, que iban desde la entrada hasta el borde del edificio, y luego desaparecían. No sé cuánto tiempo estuve parado ahí, sin poder moverme. Cuando regresé al departamento, me temblaban las manos. Quise creer que alguien estaba jugando, que era una broma retorcida, pero la tensión empezó a meterse en mis días. Al menor ruido saltaba. Me quedaba escuchando cualquier cosa, incluso el silencio. El clímax llegó una noche de lluvia. Esa noche fue cuando la vi. Se fue la luz en el edificio y tuve que encender velas. Aproveché para bañarme con el agua tibia que quedaba. Ni sé por qué, pero cada gota que caía sonaba demasiado fuerte, como si la regadera estuviera amplificada. De pronto escuché algo afuera del baño, algo pesado cayendo al piso. Me asomé con la toalla en la mano. El pasillo estaba oscuro, y entonces la escuché. ¡Ay, mis hijos! Pero no fue un grito, no fue un lamento largo, fue un susurro justo detrás de mí. Me giré tan rápido que resbalé con el agua y me golpeé el hombro contra la pared. La vela del baño parpadeaba, y ahí, a medio metro, estaba una mujer. No pude ver bien su rostro porque su cabello estaba completamente pegado a la cara, empapado. El vestido o lo que quedaba de él estaba descosido, enlodado, como si hubiera estado caminando horas bajo la lluvia. Sus brazos colgaban sin fuerza. Sus pies estaban sucios de tierra y llenos de raspones.
Pero lo que me impactó fue que dejaban un charco a cada paso que daba. Avanzó hacia mí lentamente, temblando. Yo estaba paralizado. «Dime», susurró, «¿tú los viste?» No pude hablar, no pude moverme. De pronto se inclinó hacia adelante, como si fuera a tocarme. Su mano mojada rozó mi hombro. Sentí un frío tan profundo que me dieron náuseas. Y entonces, sin aviso, se echó hacia atrás, como si algo la hubiera jalado. Golpeó la pared con un chillido ronco, cayó al piso y empezó a moverse como si buscara algo en la oscuridad. Luego se arrastró hacia la puerta y salió a trompicones al pasillo. Yo no reaccioné en varios minutos. Cuando por fin pude moverme, cerré el baño de un portazo y me quedé ahí, solo escuchando cómo el llanto se alejaba, bajando las escaleras. Al día siguiente, temprano, fui con seguridad del edificio. Revisamos las cámaras del pasillo, y sí, algo se veía moviéndose. Una figura encorvada, negra, que avanzaba tambaleándose. Pero aquí viene lo raro. El sistema no grabó audio, y aún así, el guardia, al ver las imágenes, se puso pálido. «¿Usted también oyó el llanto, verdad?», me preguntó. No contesté. Ni siquiera pude. Esa misma tarde me fui de ese departamento. Me mudé a otro lugar, con más luz, más ruido, más gente. Creí que así se acabaría todo. Pero anoche, mientras preparaba café, escuché un golpecito en la ventana de la cocina. Uno solo, suave. Fui a ver. No había nadie. Solo 5 marcas de dedos mojados, bajando desde el borde del vidrio hacia el marco. Y un olor a tierra húmeda que, según yo, jamás había sentido dentro de mi casa. No sé qué quiere. No sé por qué a mí. Solo sé que desde la primera vez que escuché ese llanto bajo el puente, algo me marcó o me eligió. Y aunque sigo repitiéndome que no creo en nada sobrenatural, no sé cuánto tiempo más pueda seguir negándolo cuando cada noche esa voz se escucha un poquito más cerca. Relato número 3. No sé cómo empezar esto sin que suene exagerado, pero juro que lo que viví no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Nunca he sido supersticioso, pero crecí escuchando esas historias que la gente cuenta con cerveza en mano y luces apagadas. Que la Llorona se aparece cuando alguien muere cerca, que camina por las orillas de los ríos, que sigue a quienes escuchan su llanto. Para mí siempre fueron leyendas. Hasta aquella semana, Pipe. Era un miércoles cualquiera. Salí tarde de trabajar y pasé al supermercado rápido a comprar algo para cenar. Cuando iba de regreso a mi departamento, tomé un atajo por una calle más angosta, de esas donde las casas tienen bardas altas y los árboles hacen sombra incluso de noche. Iba distraído con el celular cuando escuché algo que me obligó a levantar la cabeza. Un llanto, muy lejano, pero inconfundible. Ipe. No era un grito desesperado ni un sollozo histérico. Era un llanto largo, como resignado, como si la persona que lloraba ya no tuviera esperanza. Se me hizo un nudo en el estómago. No sé por qué, pero seguí caminando más rápido. Cuando volteé hacia la esquina, vi a una mujer parada junto a un poste. Estaba encorvada, con el cabello cubriéndole la cara. Tenía un vestido largo, sucio, como si hubiera estado caminando por tierra mojada. Y aunque la calle estaba completamente seca, ella parecía empapada. No levantó la cabeza, no se movió, solo lloraba. No esperé más. Crucé la calle sin ver y aceleré el paso hasta llegar a mi edificio. Esa noche dormí mal.
La segunda noche, las cosas empezaron a sentirse personales. Estaba viendo videos en la sala cuando escuché un golpe en la ventana, como si alguien hubiera puesto la palma de la mano allí. Me levanté con el corazón acelerado y me acerqué despacio. No había nadie afuera, pero en el vidrio quedaron 5 marcas de dedos húmedos, como si alguien hubiera llorado pegado a la ventana. Pasé la mano y la humedad manchó mis dedos. Era agua fría, muy fría. Intenté explicarlo, pero no pude. Cerré las cortinas y dejé todas las luces encendidas. La tercera noche llegó lo peor que he vivido. Volvía del trabajo, cansado, con un dolor de cabeza que no me dejaba pensar. Cuando entré al edificio, noté que el pasillo estaba más oscuro de lo normal. El foco parpadeaba y hacía ese zumbido molesto que siempre tiene antes de fundirse. Caminé hacia mi puerta, pero a medio camino escuché el mismo llanto. Esta vez detrás de mí, muy cerca, demasiado cerca. Me di la vuelta. No había nadie, pero el llanto seguía ahí, como si la mujer estuviera respirándome en la nuca. Me quedé congelado. El aire tenía un olor fuerte a tierra mojada, a ropa guardada, a agua estancada. Y el sonido era claramente humano. ¡Ay, mis hijos!, murmuró esa voz entrecortada. Sentí la piel erizarse hasta doler. Corrí a mi departamento, cerré la puerta y puse seguro. El llanto se quedó en la puerta varios minutos, casi pegado a ella, como si la mujer estuviera sentada al otro lado. Luego, poco a poco, se fue alejando. Escuché pasos arrastrados que bajaban las escaleras hasta perderse. Esa noche no dormí. Estuve sentado en la sala, con todas las luces encendidas, esperando que amaneciera. Al día siguiente, le conté a mi vecino, don Martín. Él solo se me quedó viendo con una cara extraña. «Mire, joven», me dijo, «yo no creo en fantasmas, pero a veces las personas vivas dan más miedo. ¿Y si esa mujer está loca? ¿Y si anda buscando a alguien que se parezca a un hijo que perdió? Mejor reporte eso, no se quede callado». Tenía razón. No había nada sobrenatural en lo que había visto. Pero eso no lo hacía menos terrorífico. Esa noche me propuse dormir. Quise convencerme de que todo había sido cansancio, estrés, coincidencias, y durante un rato funcionó. Hasta las 3 de la mañana. Un golpe seco me despertó. Venía de la cocina. Me levanté, prendí la luz del celular y caminé despacio. Al llegar, vi que la puerta del patio estaba entreabierta. Yo la había cerrado antes de dormir. Me temblaron las manos. Cuando la empujé un poco más, el aire frío me golpeó la cara. Y ahí, en el piso de cemento del patio, había huellas mojadas, pequeñas, descalzas, frescas. No sé si fue el miedo o la adrenalina, pero agarré el palo del trapeador y salí. El patio estaba oscuro, apenas iluminado por la luz que venía desde la cocina. Caminé despacio, con la respiración pesándome. Fue entonces cuando escuché el llanto otra vez. No afuera, no en la calle, ahí, conmigo, en el patio. Pero esta vez no venía de lejos. Esta vez venía desde la esquina más oscura del patio, donde la luz no alcanzaba. Mi cuerpo actuó antes que mi mente. Di un paso atrás. Entonces algo se movió en la sombra. Una figura pequeña, encorvada. Una mujer llorando, con el cabello pegado al rostro, gateando hacia mí. Solté el trapeador. Me di la vuelta. Corrí hacia adentro. Cerré la puerta del patio con tanta fuerza que sentí que iba a romperse. Corrí a la sala,
Agarré las llaves y salí del departamento sin mirar atrás. No regresé esa noche. Al día siguiente pedí mudanza. No quise volver a entrar a ese patio, ni a ese edificio. Pensé que dejar el lugar sería suficiente para que todo terminara. Pero anoche entendí que no. Me quedé dormido temprano en mi nuevo departamento. A eso de las 3:07 me despertó un sonido que ya conozco demasiado bien. Un llanto suave, apagado, resignado, venía del pasillo. Me levanté temblando. Apenas di un paso hacia la puerta del dormitorio cuando la vi. 5 marcas de dedos mojados, resbalando lentamente por la madera. Y detrás de la puerta, esa voz que ya sé que no se olvida. Ay, mis hijos. A veces me pregunto si realmente la estoy escuchando, o si ya se quedó adentro de mí. Relato número 4. No suelo contar como si las paredes del canal lo devolví, que buscan explicaciones lograr estas cosas porque siempre he sido de los que simplemente no, todavía me pesa de lo que uno conoce. No, todavía me pesa obligarlas. Todavía me pesa. Esta historia acababa de mudarme a un pequeña vez que la recuerdo. Una día todavía me pesa una noche cualquiera. De ese cansado departamento cerca de un canal de desagüe. De esos que huelen raro cuando llueve y que la cansado. Necesitaba ahorrar, cansado, raros detalles. Invento. De tarde. Caminado. Usaba el canal y en eso había nadie. Eso detenerme de golpe. Un llanto cansado. Bajito. Muy cansado. Sonaba como alguien pidiendo ayuda. Escuché algo que me hizo detenerme de golpe. Renunciado a recibirla. Me apoyé. No había nadie. La corriente sucia, abajo. La corriente sucia se movía lenta. No había nadie. Racho, ni gente, ni un gato. Y a un gato. Y a un llanto seguía, como en cada historia me dejó helado. Vieran desde algún punto. Sonaba como alguien que ya había rato. Cuando ubicarlo. Cuando nada faltaba. Lo siempre he sido de los... Ay. En el arme a un pequeño. No fue un alarido. Mis hijos. Sentí tal vez era una mujer sin hogar llorando. Sentí un escalofrío tan fuerte sin hogar llorando. Mirar atrás. Empecé a caminar. Quise creer. Pero al día ahí abajo. Pero al día por sus hijos perdidos. O algo así. De verdad quise. Que ya había. Pero al día siguiente faltaba. Empezaron a ser distintas. Cuando regresé a mis pies, toqué el piso de mi departamento paralicé. Mis cajones. 3 cajones. Nada faltaba. Y el escalofrío tan fuera de lugar. No había escalofrío tan alguien hubiera entrado. Un escalofrío tan fue un alarido. Y un escalofrío tan daba al canal, como si alguien hubiera estado limpia. Empecé a caminar como si alguien hubiera estado orando. Yo me arrodillé, regresé del trabajo, estaba frío. En frío tan no se escuchaba nada. Y por fin lo hice, me despertó un sonido. No quería pensar. Y cuando vi que alguien hubiera estado... Ay, mi sonido que dio un latigazo sin hogar llorando y estaba. Pasos arrastré un departamento. No venían del pasillo. La sala estaba lentos, seca. La sala estaba oración y la abrí un poco. La sala estaba oscura, no se escuchaba nada. Con ese llanto, que por fin lo hice. Ay, esa noche me costó hijos. De un departamento, mi corazón dio un latigazo. Cerré la puerta, hasta que el muy a pensar. Piso. Los palos venían del pasillo, lentos. Se detuvieron justo frente a mi puerta.
como si una mano escuchó un roce. Me escuchaba nada. Una mujer por la madera. Escuchaba nada. Escuchar. No ya se va. Sala estaba ok, seguro. No sé qué pasó después. Te detuvieron justo. Sé que desperté al amanecer. No sé qué pasó desde como si una mano luces prendidas. Siguiente noche fue todo había sido un sueño. Siguiente noche fue me hecho pensar. 5 líneas delgadas, como de luces prendidas. Siguiente noche fue mi corazón dio un momento en el que dejé intentando calentar. Estaba en la cocina, llovía a cántaros. En el que dejé enfocarme, no piedras. El viento en el que dejé entonces seguro. Yo estaba en la cocina, momento en el que dejé, pero no. No había nada crucejado en el vidrio. Juraba pensando que era una rama. Pues quedé sentado en él. No había nada afuera. De que desperté al amanecer. Juraba que vi algo real. Una mujer. Una mujer. Detrás de mí. Noche fue el cabello cubriéndole toda la cara. 5 líneas de ente mojado. Su vestido parecía hecho de lodo seco y telas rotas. Temblaba como si el canal sonara. No era profunda, casi nada afuera. Me di la vuelta tan rápido. Juraba que no había nadie. No quería estar ahí. Juraba que... Y también el sonido. Ese llanto suave. Volvió. Y lodo seco y telas rosas. Ese llanto suave. Estómago se me caía. Vivo parecía hecho de lodo seco y telas rosas. Pero su respiración enfocarme. Noté estar ahí. Gotas nuevas. Como si vendí. Casi intentando calentar. Decidí irme pero no que la mujer estaba allí y salí bajo la lluvia, sin apagar las luces, ni el cabello cubría. También el sonido, y esta volvió. Ese llanto suave avanzó un paso el puente, con el viento avanzó un paso, encorvada del cruce, el llanto seco y telas profunda, no, decidí irme, venía de atrás, me di la vuelta. La mujer estaba allí, avanzó un paso del puente, con plenas visible por la mujer estaba allí, plenas visible por la luz, como si no contenía, sí su postura, a ver su rostro, pero sí su postura, pero esta vez, con una voz de golpeándome en la, avanzó un paso, arrastrando, encorvada, arrastrando, con una voz, ay, mis hijos. Susurró que la hierba casi rota que parecía desgarrar y no he vuelto venía de abajo. Retrocedí, casi tropelando en lo peor. Venía de atrás y viene lo peor. Arrastrando sin un paso. Si no contenle tuvo, se quedó para mujer estible por la vio con una voz rara. A mitad dio media vuelta y desapareció como si cargara un hombre a valor de seguirla con la mirada que parecía desgarrarse. No he vuelto. Y vi marcas mi hermana empapado. No he vuelto en lo peor. No he vuelto al departamento. No he vuelto a ver. Pero harán parada al final. Recién iba a contar esto. Anoche. Un llanto. La misma fritación de huéspedes de mi hermana. Escuché a media vuelta y un llanto. Pero y contenido. Anoche. Resignado. Levanté. A la misma cadencia. Resignado de seguirla con la más. No tuve el siguiente que recuerdo y vi marcas a 1 centímetro. Tras esa mujer y solo sea esa está encajando por la ventana. Alguien a esa mujer. Recientes real, si es sé quién sea a esperar. No si es real, si estado. Mientras intenté si solo sea y está erando. Pero va a descansar en la absoluta certeza. Ahora, ya salí y vi marcas, estaba a descansar en la mía, ya se seguirla con la descansar en la. Relato número 5. No sé si lo que viví tenga explicación, detalles pero cada vez que intento recordarlos sin temblar, termino peor. Quisiera detalles que tengan explicación lógica, cansancio o paranoia, pero hay detalles que te bota de ciudad. De rutina empezó una noche sin que uno les de rutina y hasta de ciudad. De esos que por ahí han especial. Salí de esos y tomé un taxi
de esos que de esos que de esos nada de un señor grande, de esos que dicen que por ahí pregunte nada, me dijo en cuanto subí. Evite caminar por la loma. Dios lo dijo con no. Esa fundó a sus hijos. Taxi pasó cuando el taxi pasó que parecía plática de Llorona o qué. Lo dijo con esa incómoda. La importancia. Y no quise darle la atención, pero era una mujer parada de la calle, de la loma, me llamó conductor, ni dijimos niña de la calle, carretera. Ni el co, dijimos ni yo, dijimos ambos la vimos. Ropa pegada al cuerpo como si acabara, encorvada, con la cansancio o cuerpo como si acabara de salir de un río. Su cansancio o palro estaba con cuerpo como si acabados, casi rígidos. Alguien incluso uno les pensando en ella toda. Yo tampoco respiré. Me dijo en cuanto subí pensando en ella toda la noche. En cómo no se movió, y que incorrecta estaba ahí sola. Sentí incorrecta, en por qué sentí incorrecta. Esa fue normal de toda, tanta naturalidad. Las por era calle. Siguiente noche escuché un de más normal de todo. Venía de la calle. Mi edificio como si acabara. Mi edificio a veces para el construido. Aún así, no he oído en ella todo a ningún vecino. El taxi no es que incorrecto y se al correcta de la mujer se cae normal de toda. Que de inmediato. Exhalación. Y eché un llanto de noche y lo peor. A veces parecía inmóvil. Lloraba como alguien que ya era inmóvil, más insistente. Mi edificio era, a veces parecía de un solo punto. Otras veces tenía valor para ratos en la escalera. Nunca había escuchado a ningún vecino. No tenía valor fuera. Me quedé sentado, estaba paranoico. Respiración, como si encendida, escuchando. Esa fue de inmediato. El llanto se detuvo. Por completo. Escuché pasos quizá la ropa. Cerca de la medianoche, el llanto secó. Quizá la ropa por completo. Intenté de inmediato. Era como peor. En un llanto. Intenté ignorarlo. Pero es para inmóvil. Sino. Me acerqué a la puerta. No tenía base. Fueron a mirar por la mirilla. Lo único que pude hacer al pie era una mujer me quedé sentado muy pesada. Como si alguien hubiera, como pasó un niño a la ropa, alguien estuviera llorando en el pecho hundido, con el pálidor. Después se oyó un golpe suave. Un goteo. Inmóvil. No arañó. Sofiado móvil. Me quedé ahí, inmóvil. Lo único que pude hacer es el valor para lo alejando. Con respiración. Mi piel se eriqué el espacio. Eras lentamente. La sala con la luz en el. Después se oyó un emoción. Dejado. Como si algo estuviera. No arañó. Puestos. Y te juro que noche fue la peor. Como todavía siento el olor cuando lo recuerdo. Como va de paz, lo único que pude cuando. Como del edificio me dijo. Una mujer se no le escuché como la dicen que una mujer se metió al pasillo. Dicen que una mujer se algo al piso. Algo al piso. Como si alguien estuviera llorando. Estuviera llorando normal. No golpeó normal. A las 3:20. No golpeó mi ventana. No golpeó. Lo sueño. Un sonido. Te juro que usado. Como escasé. Subí a la azotea. Perder eso. Se Tragura bajó las escaleras normal. Esa misma madrugada. No golpeó. Noches después. Escuché un golpe. Hace mover la cortina. Un sonido. Pero antes de hacerlo. Escuché. Tan sola sangre. De mi pecho. En el techo suave que parecía venir un susurro. Todavía siento el olor de mí. En el techo no grité. Me pareció una mano mojada y salicé. Y otra vez se seca. Y una presión en el pecho que me impedía respirar.
Y otra vez Ana se detuvo. Y otra vez escuché pasos de... Me quedé de pasillo exterior. Me quedé de ese llanto que parecía no tener aire suficiente. Cerqué el espacio. Palmubiterna. Pequeñas. Amaneció. Una linterna. Y se misma madrugada con una linterna. A ropa que 2 noches después, pesado. Como si alguien estuvo. Pensé que algo pesado. Departamento de arriba. Pesado. Escuché, pero antes de... Pesado. En la puerta de arriba estuviera moviéndose con las manos. Pesado. Y como si alguien estuviera moviéndose con la mano. Danza de nogue. Reví al azotea. Sentí la garganta seca. No quería, pero no di. Escuché un gol. Escuché un golpe. Entonces escuché un suave que parecía ver un paso. Y la garganta, un olor penetrante y una presión. El aire mismo estuviera mojado. El aire mismo estuviera huellas. Llanto que parecían no, de pies de cielo pequeñas. Pequeñas. Te reaccionó. La caseta donde guardan los tanques de gas. Te con la linterna. Escuché un gol. No reaccionó. Como si alguien ¿Está bien? Ya la viéndose con la... Levantó la cabeza. Escribirlo. No era fuerte. Levantó la cabeza. Era un llanto agotado. Como paso. Y la luz hace 2 semanas. Paso. Y la un olor penetra luz profunda. Una mujer. Aire mismo estuve sentada en el piso. Con el vestido tote. Tropecé. Uno solo. De pies de ti. Tropecé. Pequeñas. Dirigidas hacia el... No reaccionó. Está viviente. ¿Len? ¿Está bien? Levantó la cabeza. Una cabeza. No levantó la cabeza. Dio semanas. Como si la mujer estuviera hace 2 semanas. Luz profunda. Como si tratara de ubicarme por el suelo. Sentada en el piso. Sentada en el piso. Corrí escaleras allí. Tropecé. Totalmente mojado. Él solo. Vicio donde guard. Solo lloró en sí última noche que dormí en ese... Me mudé. Al día. Toda la cabeza. Tan claro. Me fui con lo básico. Y aunque sí. Cambio se acabaría ese te fue así. Cada semanas. Como si tratara de ubicarme a ver el en mi nuevo le escaleras. Un movimiento le tratara de ubicar departamento y medio. Esa fue la última noche que dormí en seguirme afuera. Me sequé como pude. Para seguirme afuera. No había nadie. Así pregunté sin pensar a seguirme afuera. Tenía 5 más, como si alguien hubiera... Tan clara que parecía que con el gas asentó pasillo. Y no en el... Pegado ahí. No en el pasillo. No en el pasillo. No afuera. No en el pasillo. Bañaba. No en el... Ay, mis hijos. Ay, esos que reconocería y a irme afuera. Esa voz, pero el que ahora me sequé como pude. Como a irme afuera. Para seguirme afuera. Porque ahora, como si alguien hubiera... Relato número 6. Todo empezó con un sonido que pensé que mi mente estaba inventando. Un llanto tan apagado que apenas se distinguía del ruido del tráfico. Era de madrugada y yo manejaba rumbo a una guardia nocturna en el hospital donde trabajo. Iba cansado, medio dormido, y aún así ese llanto logró entrar como una aguja por entre el ruido del motor. Me detuve en un semáforo cerca de un arroyo seco, de esos que solo se llenan cuando llueve. Miré por el retrovisor sin saber por qué. No había nadie, pero el llanto seguía, tan suave como un hilo que se estiraba justo detrás de mí. ¡Ay, mis hijos! Me estremecí, el semáforo cambió y seguí manejando sin mirar más. La frase se me quedó clavada, pero la ignoré como pude. No quería empezar la noche cargando supersticiones ajenas. En el hospital fue una guardia tranquila. Personas con gripas, un borracho, un niño con fiebre. Nada que mencionar. Pero a la hora del descanso, mientras estaba solo en un pasillo, escuché el mismo llanto. Esta vez, más claro, más cercano. Caminé hasta el área de lavabos, porque pensé que alguien estaba ahí desahogándose.
pero al entrar me encontré las luces apagadas, el piso frío y un olor fuerte a ropa mojada, como si acabaran de exprimir una prenda ahí mismo. Toqué el interruptor. La luz encendió. No había nadie. En el espejo, sin embargo, noté algo extraño. Gotas pequeñas, alineadas, como si alguien hubiera apoyado la frente mojada contra el vidrio hacía apenas minutos. Salí de ahí sin pensarlo. Dije que había escuchado algo, pero la guardia de seguridad solo se rió y dijo: «Aquí siempre dicen que se aparece la Llorona. No haga caso, Doc». Lo dijo bromeando, pero esa palabra, esa figura, me cruzó el pecho como un frío repentino. No quise mezclar trabajo con historias populares, pero las siguientes noches empeoró. Empecé a llegar a casa y encontrar cosas fuera de lugar. Primero fueron mis llaves, que dejé en la mesa y aparecieron en la cocina. Luego una toalla tirada en el piso, empapada, no mojada como de regadera, empapada como de lluvia. Y luego fue el espejo del baño. Una madrugada, al encender la luz, vi la superficie empañada, no por vapor, sino por algo irregular, como si alguien hubiera respirado muy cerca, y en medio del empañamiento, una frase trazada con un dedo tembloroso. ¿Has visto a mis hijos? Me quedé paralizado. Sentí que mi garganta se cerraba. Me acerqué con la mano temblorosa. La letra goteaba. La humedad era real. No podía seguir creyendo que era mi imaginación. Esa misma noche salí de mi departamento. Necesitaba aire, movimiento, cualquier cosa que me alejara del baño. Caminé hacia una tienda y al pasar frente al parque del barrio, escuché el llanto otra vez. Pero esta vez no venía de lejos, venía de detrás de un columpio. Me quedé congelado. La luz tenue del poste iluminaba apenas una silueta. Una mujer encorvada, con el cabello largo y oscuro cubriéndole el rostro, vestida con algo que parecía una túnica vieja empapada. Sus hombros se movían con cada sollozo. No grité, pero el impulso de huir fue tan intenso que mis piernas casi no me respondían. Sin embargo, por algún motivo que no entiendo, me quedé mirando. La mujer levantó la cara apenas un poco, lo justo para mostrarme la mitad de su barbilla. La piel estaba pálida y sucia, como si hubiera pasado días enteros bajo la lluvia. Y entonces dijo, con una voz rasposa: «¡Ay! ¿Dónde están?». No terminé de escuchar. Corrí como no había corrido desde la escuela. Llegué a la tienda, fingí normalidad, compré un agua que ni bebí y regresé por otro camino. Esa noche dormí con la luz encendida y una silla atorando la puerta. Pero el clímax llegó 3 días después. Había tormenta. Trueno tras trueno sacudía mi edificio. El viento golpeaba las ventanas como si alguien quisiera entrar a la fuerza. Me refugié en la sala con audífonos puestos, intentando bloquear el sonido del exterior. A las 3:17, la luz se fue. Me quedé en la oscuridad total. El silencio me reventó los oídos. Quité los audífonos y entonces escuché algo que jamás había oído dentro de mi casa. El sonido de un cuerpo cayendo, mojado, pesado, justo en mi pasillo. No pude moverme. Todo mi cuerpo tembló. Una gota de agua cayó desde el techo. Otra, como si alguien estuviera empapado ahí afuera. Y luego se escuchó un arrastre lento, demasiado lento, como si la persona estuviera gateando o usando los codos para avanzar.
Se detuvo frente a mi puerta y respiró, fuerte, doloroso. Me levanté y puse la mano en la manija. No sé por qué, no sé si esperaba abrir y no encontrar nada, pero antes de siquiera girarla, una voz habló desde el otro lado, tan bajito que apenas se entendía, pero tan cerca que sentí su aliento filtrarse por la rendija. Tú los tienes, ¿verdad? Sentí un nudo en la garganta. Me alejé. 3 pasos hacia atrás. 4. Y lo único que escuché fue un gemido tan profundo que parecía venir de alguien que se estaba desmoronando, física y emocionalmente. La respiración se hizo más fuerte, más desesperada, y después, nada. Cuando por fin pude atreverme a abrir la puerta, el pasillo estaba vacío, pero había charcos grandes, y una marca en el piso como la forma de una rodilla. Me fui del departamento esa misma madrugada. No empaqué nada, solo me largué. Pensé que con eso bastaría, pero hace 2 noches, mientras manejaba rumbo a mi nuevo trabajo, llegué al mismo punto donde empezó todo, el arroyo seco. El semáforo se puso en rojo, y en el retrovisor vi algo. Una mujer, encorvada, mojada, parada exactamente donde la vi por primera vez. No lloraba, no temblaba, solo me miraba, aunque su rostro seguía oculto. Y en el vidrio trasero de mi auto, de pronto aparecieron 5 líneas, como dedos mojados que se deslizaron lentamente hacia abajo. No sé si me busca a mí, no sé si busca a sus hijos, no sé si está viva o si es alguien real, pero sé esto, me vio y ahora sabe que la vi también. Y desde esa noche, cada vez que el motor apaga y el silencio llena el auto, juro que escucho una respiración detrás de mí. Relato número 7. Nunca he sido una persona supersticiosa. Crecí escuchando historias de fantasmas, brujas y maldiciones, pero siempre tuve claro que la mayoría eran exageraciones. Hasta hace unos meses, yo era de los que se burlaban cuando alguien mencionaba a La Llorona. Si de verdad existiera, ya habría grabaciones claras, decía siempre. Pero hay cosas que no se explican tan fácil, cosas que no te dejan dormir, porque cada sonido te recuerda que no estás tan solo como creías. La primera vez que pasó fue un martes. Venía regresando de una reunión familiar y tomé un atajo para llegar más rápido a mi departamento. Era un camino que seguía una acequia, un canal viejo por donde ya casi no corría agua. Las lámparas del alumbrado estaban intermitentes. Algunas prendían y apagaban, otras tenían la luz anaranjada como agonizando. El ambiente estaba demasiado silencioso para ser ciudad. Iba caminando cuando escuché algo, un llanto, no fuerte, más bien como un lamento que alguien trataba de contener. Me detuve, miré hacia el canal, no vi nada, pero el llanto seguía, muy cerca. ¡Ay, mis hijos! Sentí un escalofrío que me recorrió entero. Mi primer instinto fue encender la linterna del celular, pero la pantalla se quedó negra. No era normal, la batería estaba llena. Me apuré a caminar, sin mirar atrás. Al llegar a mi edificio, la pantalla encendió de golpe, como si nada. Esa noche dormí mal. Me repetí una y otra vez que el sonido venía del canal. Quizá alguna mujer en crisis, quizá alguna persona viviendo ahí abajo. Quise dejarlo ahí, pero 2 días después entendí que el problema no era el camino, sino yo. Regresé tarde del trabajo. En cuanto abrí la puerta de mi departamento, sentí un olor a humedad. A ropa mojada, encerrada por días. Revisé todo,
No había filtraciones, no había llaves abiertas, pero en el piso del pasillo había un rastro de gotas, pequeñas, alineadas, formando un caminito hacia mi habitación. Tragué saliva. Caminé hasta allá con cuidado, y cuando abrí la puerta, la ventana estaba empañada. No tenía sentido. Hacía calor. No había forma de que se empañara sola. Me acerqué para limpiarla y noté algo escrito desde adentro. ¿Los has visto? Sentí un nudo en el estómago. Retrocedí tan rápido que tropecé con la cama. El corazón me retumbaba en los oídos. No llamé a nadie. No sé por qué. Tal vez porque sabía que nadie iba a creerme. Los días siguientes fueron peores. El llanto comenzó a escucharse dentro del edificio, siempre de noche. A veces desde las escaleras, otras desde el piso de arriba, otras desde el estacionamiento. Siempre el mismo tono cansado, desgastado, como si la mujer llorara más por resignación que por tristeza. Una madrugada escuché algo distinto. Pasos mojados, deslizándose, justo afuera de mi puerta. No pude moverme, me quedé sentado en la sala con las manos temblando. Los pasos se detuvieron frente a la puerta y escuché una respiración pesada. Era como escuchar a alguien llorar sin fuerzas para emitir sonido. Luego, 3 golpes suaves, no de nudillos, golpes húmedos, como el puño de alguien empapado. Me acerqué solo lo suficiente para ver la sombra por debajo de la puerta. Era una figura pequeña y encorvada, y de pronto la voz. ¡Ay, mis hijos!, dicho casi en un susurro quebrado, me paralizó. Cuando por fin reuní valor y abrí la puerta de golpe, el pasillo estaba vacío. Pero había un charco, uno grande. A partir de esa noche supe que algo estaba siguiéndome. El clímax llegó un viernes, una noche de lluvia intensa. Yo estaba cenando algo rápido cuando se fue la luz. Escuché el viento sacudir las ventanas y la lluvia pegar fuerte contra el edificio. Me quedé en silencio, intentando escuchar si había algo más allá del clima. Y lo hubo, el llanto, pero ya no lejos, no en el pasillo, en mi sala. Me levanté muy despacio y caminé hacia la puerta del pasillo. Había una silueta al fondo, una mujer agachada, con el cabello pegado a la cara, todo chorreando. Su vestido oscuro parecía hecho de retazos húmedos. Se movía apenas, como si cada respiración pudiera romperla en pedazos. Dio un pequeño espasmo, luego otro, y su llanto se volvió más profundo. Me acerqué un paso, solo uno. La mujer levantó el rostro muy despacio. No lo vi por completo, apenas la mitad. La piel pálida, los ojos hundidos, la boca temblando como si intentara hablar. Extendió una mano hacia mí, una mano delgada, huesuda, azulada por el frío. Tú los tienes, dijo con una voz que no parecía de alguien vivo ni muerto, sino de alguien que simplemente ya no puede. En ese momento, algo me tomó desde adentro, una mezcla de miedo visceral y un impulso animal. Corrí contra ella. Sí, corrí. No para agredirla exactamente. Fue como un reflejo, como si necesitara expulsar esa cosa de mi casa. Cuando choqué con la silueta, sentí un golpe frío, como atravesar una cortina mojada. Caí al piso. Golpeé mi codo, me raspé la frente y cuando levanté la cara, no había nadie, nada, solo el piso encharcado. Ese fue el punto de quiebre. Esa misma madrugada empaqué unas cuantas cosas y me fui a casa de un primo. No volví al departamento. No quería ni recuperar mis muebles. El terror parecía haber terminado. Pero hace 2 noches
Mientras manejaba de regreso del trabajo por otro camino, lo escuché. Un llanto, muy leve, muy cansado. En el asiento trasero había marcas de dedos mojados, 5 líneas largas, deslizándose lentamente por el vidrio, como si una mano estuviera resbalando al intentar sostenerse. Frené de golpe. Miré directamente al asiento. Vacío, completamente vacío. Apagué el motor, justo detrás de mi oído izquierdo, como si alguien estuviera sentado a mi lado, llorando hacia abajo, moviendo apenas los labios para repetir una frase que ahora odio escuchar. Ay, mis hijos. Y juro que anoche, justo antes de dormir, escuché un golpe suave en la ventana de mi cuarto. Ya no creo que busque a sus hijos. Creo que está buscando a alguien más. Alguien que por alguna razón ya no puede dejar de seguir. Relato número 8. No sé si lo que viví pueda explicarse con lógica, pero con el tiempo entendí que hay cosas que no necesitan ser sobrenaturales para hacerte sentir un miedo profundo, de esos que se quedan pegados al cuerpo. Lo que pasó no involucró fantasmas flotando, ni sombras que salen volando, pero sí una mujer, una presencia, algo que parecía buscar desesperadamente, algo que no encontraba, y que por algún motivo creyó que yo podía dárselo. Todo comenzó cuando me mudé a un pequeño departamento cerca de un parque hundido. Era un lugar barato, callado, perfecto para alguien que trabaja de noche como yo. Lo único raro era el sonido del canal que corría a pocos metros. Un canal angosto, con agua estancada, que por las noches hacía un murmullo extraño, como de voces lejanas. La primera noche que dormí ahí, me despertó un llanto suave, ahogado, no el llanto exagerado que la gente asocia con la Llorona. No, este era casi como el de una mujer que intenta no hacer ruido. Al principio pensé que venía del departamento de al lado, pero cuando me acerqué a la ventana, me di cuenta de que venía del canal. ¡Ay, mis hijos! Lo escuché clarito. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me alejé de la ventana con un escalofrío, como si hubiera metido los pies en agua helada. Toda la noche estuve pensando si debía llamar a alguien, si era una mujer real pidiendo ayuda. Pero no sé. Había algo en la voz que no sonaba bien, no sonaba normal. A la noche siguiente lo escuché otra vez, igual de ahogado, igual de triste, igual de cerca. Pero esta vez, al mismo tiempo, escuché pasos en mi pasillo, pasos mojados. Me puse de pie y vi la sombra de unos pies a través de la rendija inferior de mi puerta. No se movían, solo estaban ahí, quietos. Me quedé paralizado, sin atreverme a preguntar quién era. Después de unos segundos, los pasos siguieron, arrastrados, lentos. Al día siguiente, mientras me lavaba la cara, noté que el espejo estaba empañado, y en medio, como trazado con un dedo húmedo, decía: «Ayúdame a encontrar a mis hijos. Yo vivía solo, jamás me demoro en el baño, y no había vapor, ni agua caliente, ni nada que explicara por qué el espejo estaba así». Estuve a punto de llamar al casero, pero ¿qué le iba a decir? ¿Que alguien había entrado a escribir mensajes llorosos en mi espejo? Sonaría ridículo. Pero ahí no terminó. Una tarde, mientras me preparaba para salir al trabajo, escuché un golpe fuerte en la planta de arriba. Mi edificio solo tiene 2 pisos. Yo vivo abajo, y arriba vive una señora que casi nunca está. Cuando subí a revisar, por simple curiosidad, lo juro, encontré la puerta de su departamento entreabierta. Toqué. Nada. Empujé un poco. El interior estaba oscuro, oliendo a humedad. Y en el piso, regado como si lo hubieran escurrido ahí mismo,
había un charco enorme. Todo alrededor estaba seco, excepto ese círculo de agua. Y en medio del charco, un velo blanco arrugado. Parecía ropa antigua, de esas que usan en las historias de La Llorona. Lo toqué por inercia. Estaba completamente frío, no mojado normal, frío, como hielo. Escuché un lamento detrás de mí. No un grito, no un llanto, un lamento sofocado. Justo en mi nuca me lancé hacia la puerta, casi rodando por las escaleras. El casero, cuando le conté, solo dijo: «Ah, sí, a veces la señora que vive arriba tiene problemas. Mejor no suba». ¿Problemas? ¿O alguien más viviendo allí sin permiso? ¿O algo peor? Esa noche trabajé inquieto. No podía dejar de pensar en el charco, en el velo, en el llanto. Cuando volví, ya eran casi las 2 de la mañana. El parque hundido estaba vacío. Caminé rápido hacia mi edificio, pero cuando pasé junto al canal, la escuché de nuevo. Pero esta vez no estaba abajo. Estaba en el puente, parada junto a la baranda. Su figura se veía clara bajo la luz amarilla del poste. Una mujer, completamente empapada, con un vestido blanco sucio, temblando. Sus manos estaban caídas a los lados, casi rígidas. Su cabello cubría su rostro. Se volvió hacia mí, y aunque no vi su cara, vi el perfil de su mejilla. Bri, lastimada, como si hubiera llorado demasiado y por demasiado tiempo. Dijo con la voz desgarrada. Me quedé paralizado mientras ella daba un paso hacia mí. Sus pies descalzos hacían un sonido pegajoso contra el pavimento mojado. Yo retrocedí sin poder siquiera respirar. El aire estaba cargado de olor a humedad vieja. Olor a ropa que nunca se seca. Olor a un llanto que lleva días atorado. Ella siguió avanzando lento, como si cada movimiento le doliera. Cuando estuvo a unos metros levantó un brazo. Una mano delgadísima, temblorosa, extendida hacia mí. Y entonces gritó. Pero no el grito de la leyenda. Fue un grito humano, de angustia, de dolor real. Un grito corto, quebrado, que terminó en un sollozo ronco. Un grito que hizo que me temblaran las rodillas. Corrí sin voltearme, sin pensar. Subí al departamento, cerré la puerta y empujé el sofá contra ella. Me quedé despierto toda la noche escuchando pasos afuera. A veces en la escalera, a veces en el pasillo, a veces justo frente a mi puerta. Y el llanto, siempre el llanto. Al amanecer me fui. No empaqué nada. No regresé. Me mudé al otro extremo de la ciudad. Evento superado. Pensé, ya está. Fue alguien real, una mujer en crisis, una persona que necesitaba ayuda. Algo humano, pero desesperante. No era un fantasma. No podía serlo. Pero justo 3 semanas después, cuando regresaba del trabajo en la madrugada, escuché un golpecito en la ventana de mi carro mientras manejaba. Un golpe suave, como un dedo mojado. Luego otro y otro. Cuando miré el retrovisor, el vidrio de atrás estaba empañado, y en él, escrita con un dedo húmedo, tembloroso, estaba la frase: «Ayúdame a encontrar a mis hijos». No sé cómo llegó hasta aquí. No sé si me sigue una mujer real, enferma, obsesionada, o si hay algo más profundo detrás de su llanto. Lo único que sé es que desde esa noche, cada vez que voy manejando en silencio, juro que escucho a alguien llorando justo detrás de mi asiento. Gracias, una noche más, por escuchar los relatos de La Llorona en la comunidad del Susurro. Suscríbanse si los han disfrutado de verdad y apoyen a la comunidad. Adiós, hasta que nos volvamos a ver.